pueden escribir mediante el chat o las pueden también mencionar al final de la reunión. Bien, vamos a dar inicio a lo que es el tema de hoy, que es la conducta operante dentro de de la práctica clínica. Pásalo, por favor, Carlita, para empezar ya. Bueno, vamos a empezar por un temita, sobre todo definiendo qué es la conducta, ¿no? Para Skinner, en este caso, no es nada más ni nada menos que la interacción entre lo que es el organismo y el ambiente, ¿no? Como bien sabemos acá, todo aquello que hace un organismo y que puede ser observado, medido, analizado en relación con el ambiente. Bien, entonces teniendo esas bases bastante claras, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces para Skinner, ¿no? Entendía la conducta como una interacción continua, bien, como lo había mencionado ya entre el individuo, su contexto, donde existen esos eventos ambientales influyentes, ¿no? En la probabilidad de que una conducta ocurra nuevamente. Y ahí hablamos ya más adelante de que una conducta puede disminuir o aumentar. Para ello nos tiene también una frasecita bastante célebre, que son los hombres actúan sobre el mundo, modificándolo y son modificados a su vez por las consecuencias de su misma acción. Ello está en su libro, ¿no? Sobre lo que es conducta verbal. Bien, entonces, gracias, gracias por pasarlo, ¿no? Entonces vamos a ver a qué nos referimos con lo que es esta conducta operante. Vamos a ver primero qué es operante, por qué la definió de esta forma. Bien, el término operante se ha utilizado porque la conducta, en este caso, opera sobre el ambiente para generar consecuencias. No se quedó simplemente con el estímulo-respuesta de Pavlov. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Él decía y comprendía que había un contexto, ¿no? Había estímulos, había respuestas y había consecuentes. Bien, como bien lo dice acá, hay una conducta respondiente que es pues, evocada por aquellos estímulos antecedentes de maneras específicas. Bien, en lo que es la conducta, en este caso definida por Pablo, y lo que es la conducta operante, ¿no? Que está emitida por el organismo y seleccionada por las consecuencias. Por ejemplo, aquí hay una conducta emitida que produce cambios en el ambiente y sus consecuencias bien tienden a aumentar o bien tienden a disminuir, de acuerdo, pues también se ve lo que es la frecuencia futura. Bien, vamos a verlo con un pequeño ejemplo para que no sea quizás bastante teórico. Bien, por ejemplo, cuando queremos estudiar para un examen y cuando obtenemos una buena calificación, ello va a incrementar la probabilidad de volver a estudiar y hacerlo posiblemente con más ganas. Aquel tema, aquel tema importante, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, la conducta de estudiar viene a operar sobre el ambiente para producir un nuevo resultado o un resultado. Entonces, ¿dónde Skinner llega a formalizar y a oficializar este término de operante? Pues casualmente es en el libro La conducta de los organismos, ¿no? En el año 1938, escrita por él. Bien, entonces vamos a continuar teniéndolo ello claro. Y es acá donde yo les mencionaba sobre el condicionamiento clásico, que es la conducta respondiente, ¿no? Por Iván Pavlov, que él mencionaba, ¿no? Condicionada por estímulos antecedentes, ¿no? Existe una respuesta automática ante un estímulo. Y, por ejemplo, la sudoración ante una situación temida o cuando, por ejemplo, también vamos a dar alguna exposición. No de por sí ya sabemos que va a haber una exposición y nuestro organismo simplemente siente nervios, ¿no? Y pues estímulo y respuesta. Sin embargo, para lo que es Skinner, él vio de cierta manera que ello había algo más. Había un estímulo y formuló ello, estímulo, respuesta, consecuente. Bien, y acá viene lo que es el condicionamiento operante. Perdón, acá era por Skinner, no era por Iván Pavlov. Hay una conducta de respuesta, una que es controlada por aquellas consecuencias, y por ejemplo acá tenemos evitar salir para reducir aquella ansiedad.
Vamos a ver cómo esto influye también en lo que es en la práctica clínica, ¿no? Hablar básicamente de lo que es operante nos llevaríamos bastante tiempo, pero he tratado de reducirlo porque también no tenemos mucho tiempo. Bien, continúa, por favor. Muy bien, vamos a hablar de aquellos principios que más que todo es para poder reforzar aquellos conocimientos que en su momento se nos han brindado dentro de lo que es la universidad, ¿no? O si es que por ahí también hay participantes que están aprendiendo un poco más también de psicología recién, ¿no? Esto ya lo habrán visto o recién lo están llevando. Bien, en lo que es principios de aquellas conductas operantes, tenemos este reforzador positivo, el reforzamiento negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. Son principios que se van a dar en todos lados. Bien, y vamos a estar interactuando con ellos diariamente. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar un poquito sobre lo que es el reforzamiento positivo. Pues, ¿no? Este se añade un estímulo agradable para aumentar una conducta. No tienen que ver nada más y nada menos con disminuir y aumentar ciertas conductas. Y ahí vamos a entender también para darle paso al análisis funcional de la conducta. Muy bien. Entonces, ante ello tenemos ejemplos para hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Entonces, eh, ante el reforzamiento positivo tenemos realizar, por ejemplo, las tareas escolares a tiempo, ¿no? En el caso de los adolescentes, en el caso de los niños, si realizan estas tareas a tiempo, el docente, la docente les llegan a dar aquel reconocimiento. Ello incrementa la conducta de hacer las tareas a tiempo para nuevamente recibir algún reconocimiento positivo, ¿no? Y para que la conducta se llegue a mantener. Por otro lado, tenemos el reforzamiento negativo, ¿no? En este caso se elimina un estímulo desagradable y la conducta aumenta. En este caso, cuando vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de aquellas personas que sienten de cierta manera lo que es conductas ansiosas, bien, en este caso, por ejemplo, aquellas que quieren evitar salir, no reunirse, ¿no? Entonces, aquellas personas evitan las reuniones. Ello va a disminuir temporalmente la ansiedad y la conducta de evitación se irá fortaleciendo. Estamos reforzando de manera negativa. Bien, entonces, por otro lado, tenemos al castigo positivo y se agrega una consecuencia desagradable para disminuir la conducta. Por ejemplo, también vamos a hablar bastante el tema de los escolares, adolescentes, en este caso, ¿no? Llegar tarde repetidamente. Ante ello, va a haber una sanción, ¿no? Los colegios son buenos también para poner las sanciones y se recibe una sanción. Ello va a disminuir la conducta, bien, dentro de la persona o del escolar que en este caso está llegando repetidamente tarde. Muy bien, en lo que es castigo positivo. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el castigo negativo. Se retira algo agradable para disminuir una conducta, ¿no? Vamos a poner que quizás el adolescente Pepito ha incumplido las normas familiares, ¿no? En este caso pierde los privilegios. Por ejemplo, para el adolescente, ¿cuál es ese privilegio que constantemente le gusta estar metido? Bueno, sabemos por los adolescentes que les gusta tener a la mano bastante el celular. En este caso, si hay un incumplimiento de aquellas normas familiares, mamá o papá quita ese celular, ¿no? Va a disminuir la conducta problemática en su momento. Bien, y con ello hablamos de un castigo negativo. Muy bien. Entonces, de esta forma vamos a ir disminuyendo, aumentando conductas de acuerdo al contexto en que nos encontramos. Ahora vamos a ver de qué forma estas conductas llegan a contribuir a a la práctica clínica. Bien, entonces tenemos que esta permite, ¿no? La conducta operante permite cómo es que se desencadena una conducta, ¿no? Cada conducta cumple una función, ¿no? Y hablamos y qué consecuencias la llegan a mantener y qué variables también tenemos que modificar. Como ya les había mencionado antes, ayuda bastante a lo que es para formar un análisis funcional de la conducta, por eso que uno de los beneficios es facilitar el análisis funcional, ¿no? Va a permitir también aquellas intervenciones de maneras individualizadas porque sabemos que cada
persona que viene a nosotros, cada consultante es diferente al que tratamos, ¿no? Entonces ayuda a reducir también aquellas conductas manifestadas, ¿no? Entonces favorece la adquisición de conductas adaptativas y incrementa la eficacia, pues también en el ámbito terapéutico, ¿no? Vamos a ver acá con un pequeño ejemplo también, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar que aquellas personas que en su momento sienten bastante tristeza, ¿no? La llamada muchas veces depresión, una etiqueta de lo que es la depresión, por ejemplo, ¿no? Ante ello, aquella persona decide salir a caminar, ¿bien? Percibe la sensación de bienestar y obviamente al sentir esa sensación de bienestar aumenta la probabilidad de volver a repetir la actividad, ¿no? Es decir, que la conducta genera consecuencias que llegan a favorecer ese mantenimiento. Muy bien. Acá tenemos un pequeño caso también, ¿no? Con aquellos sintomatologías, en este caso depresivas, ¿no? El antecedente quizás es un estado de ánimo triste, bastante bajo, ¿no? Entonces, la conducta es que el consultante quiera permanecer constantemente en cama, ¿no? Y la consecuencia obviamente evita esfuerzo, evita las responsabilidades y como resultado vamos a obtener que la inactividad se mantiene porque reduce demandas inmediatas. Ante ello, existen intervenciones bastante claras como es la activación conductual, por ejemplo, también. Bien, entonces de esa forma podemos ir ayudando a nuestros consultantes dentro de la práctica clínica, ¿no? Ayudar en qué momento o identificar a tiempo de qué forma se está manteniendo la conducta, ¿no? Ver qué función cumple es una de las principales para poder ver y poder intervenir más adelante. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, para casos incluso de ansiedad. Por ejemplo, tenemos un paciente, como ya les había explicado hace unos minutos atrás, ¿no? Un paciente que en su momento presenta ansiedad social, ¿no? Esta persona de por sí va a querer evitar, ¿no? Consecuencia, va a obtener una disminución inmediata de aquella ansiedad. Sin embargo, la evitación se mantiene porque es un refuerzo negativo que estamos haciendo. Evitar, evitar y evitar llega a ser el tema de reforzar negativamente, ¿no? Para ello existe también aquellas exposiciones de manera graduales, ¿no? Y también reforzar aquellas conductas de afrontamiento. Para ello tenemos que conocer primero al consultante de por qué se está dando todo, a qué es lo que le está huyendo, a qué es lo que está evitando, ¿no? Entonces, todo bien. Muy bien, entonces, ello quiere decir que también la conducta operante llega a explicar cómo las consecuencias llegan a influir en el comportamiento, ¿no? Y pues los principios operantes permiten comprender la adquisición y mantenimiento de aquellos problemas, ¿no? Psicológicos como lo que es la ansiedad, la depresión, entre otros. Bien, entonces el análisis funcional de antecedentes, conductas, consecuentes constituye una herramienta, lo que es fundamental, como ya les había mencionado, para la evaluación e intervención a tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando quizá un poquito más. Me gustaría también escucharlos, si es que tienen quizás también ejemplos, ¿no? Pero para darles una idea, también acá no nos basta solamente con preguntarnos qué problema tiene una persona, ¿no? Desde la perspectiva de operante, no es fundamental también comprender la función que cumple aquella conducta, ¿no? Y qué consecuencias la llevan a mantener basados en aquellos principios de Skinner. Es ahí donde decimos que la psicología es ciencia, porque la conducta es medible, es modificable. Muy bien. Entonces, me gustaría saber si por ahí de algunos de ustedes tiene algunos ejemplos de la vida diaria muchas veces, ¿no? Y les gustaría participar también. Si desean, también pueden ir escribiéndolo en el chat para que la licenciada lo pueda ir leyendo. Ujú, también. Angélica, ¿puedes comentar? Sí, te escuchamos, Angélica.
como en ejemplos que tú pides, pensaba mucho en lo que ocurre con las personas que tienen trastorno de conducta alimenticia, que finalmente se puede ir como reconociendo por qué, o sea, qué es lo que genera esta conducta, como por ejemplo cuando tienen atracones, ¿sí? Como qué es lo que la está manteniendo, si por ejemplo está evitando un malestar en su trabajo, por ejemplo, porque tuvo demasiado estrés, entonces llegó a casa Ujú. con esta sensación como de estrés, desagradable, y entonces a través de la comida evita como esa sensación. Entonces como que se me ocurre ese ejemplo. Claro, ya sí, estamos evitando aquel malestar en este caso, ¿no? Y obviamente esa conducta sigue en aumento por querer evitar algo. Muy bien, Angélica, muchas gracias. ¿Alguna otra participante más? En el chat tenemos una participación de Jean Paul que dice, no los casos que llegan de procrastinación. También los casos que llevan de procrastinación. No presentes. Sí, yo tengo. Yo, por ejemplo, tengo un caso. Lo que sucede es que cuando se trabaja este tipo de modificación de conducta, reforzamiento con los niños, más que todo, sin querer queriendo, cuando uno da las indicaciones para los padres de familia, se tergiversa un Ujú, poco con ellos porque empiezan a recompensar cada acción. Entonces, llega un punto en donde esto ya no nos sirve, se malogra, por así decirlo. Entonces, claro. uno tiene que cambiar o aplicar, o por así decirlo, se llega a malograr, entonces la técnica ya no funciona correctamente, ¿no? Entonces, a veces, desde mi caso es, volver al inicio, explicarle a los padres, porque llega un punto donde no funciona, te tienes que cambiar al reforzante, tienes que ver cómo ahora lo vas a replantear, por así decirlo. Ujú. Carlita, se te escuchó y después se te cortó un poquito porque apagaste tu micro. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí te escucho. Ah, ya, Ujú. no me había fijado. Pero Ujú. de manera general, ¿no? ¿Cómo se podría abordar estas situaciones cuando sucede en donde llega un punto en donde el reforzamiento positivo se pierde, ¿no? Se hace demasiado para cada una de las acciones del niño y los padres a veces alimentan eso, ¿no? Constantemente. Claro, en este caso, cuando se trabaja con niños, netamente no solamente es con ellos, sino también con los padres de familia, porque son ellos quienes los tienen mayormente en casa. O sea, con nosotros podrá pasar quizás a veces una hora y media. Nosotros le damos las herramientas, las estrategias, sin embargo, volver a iniciar algo es volver quizás a darle esa retroalimentación, a darle la recomendación, cambiar ciertas conductas, que está perfectamente bien. Sin embargo, ahí donde también intervenir con los papás constantemente. No es que dejemos al niño de lado, digamos, allá la psicóloga va a hacer la terapia con el niño solamente. Y no, sino que también se interviene con el papá. Incluso yo a veces digo, es bueno, bastante bueno tener primero las sesiones con papás, porque son ellos quienes nos van a ayudar o nos van a apoyar a nosotros para que las conductas, si bien puedan aumentarse, aquellas conductas que queremos cambiar, o algunas conductas se disminuyan, ¿no? Pero trabajar primero también con ellos para poder esto darles la orientación, las herramientas, las estrategias, ¿no? Retroalimentarlos constantemente de que esto es lo que no tenemos que hacer. Es difícil y es válido porque obviamente a veces si es que hablamos de niños de 3 4 añitos, obviamente va a existir el tema, su momento de los berrinches y que queremos quitarle, por ejemplo, el celular, ¿no? Y es válido, obviamente, que se aumentaban berrinche en llore cuando han estado acostumbrados constantemente al celular. Entonces ahí, dentro de la práctica clínica, se trabaja al menos 2 sesiones con padres de familia para poder darle esas herramientas, eh, ese tema donde ellos puedan decir, de esta forma yo puedo ir modificando, de esta forma yo puedo ir ayudándole a la psicóloga. No sé, es un trabajo multidisciplinario, psicólogo, papá y niño también que llega. De esa forma. No sé, ¿alguien más quizás con algún ejemplo o algún casito más? ¿Qué tal, Francisco? Coméntanos. Hola, buenas tardes, licenciada. ¿Me escucha bien? Sí, siempre te escucho.
Ok, mire, yo quería comentar un caso que fue, bueno, eso es algo interesante. Me acuerdo hace un tiempo tuve a esta persona, Ujú. la cual la conducta que emitía o vaya, presentaba, era el revisar el perfil de su pareja. Em, Buscaba como en los seguidos de Instagram de su pareja, como, a chicas, ¿no? Chicas que se le hicieran como más bonitas que ella, o sí, Ya. o Ujú. como que compararse. Entonces, esta conducta, se desencadenaba a partir de que ella viendo reels, viendo TikToks, etcétera, le salían ciertos contenido de parejas, ¿no? Entonces, a esto le ocasionaba una cierta angustia, procedía la respuesta a la conducta a buscar como los seguidos de su pareja y posteriormente, como que buscaba una explicación, un diálogo con esta pareja de que: "Oye, ¿por qué sigues a esta persona, a esta otra?", etcétera, etcétera, ¿no? Y al Ujú. final era como que toda una cadena, ¿no? Porque, bueno, se complicaba un poco porque, ella hacía esta conducta que era como Revisar de constantemente. de revisar constantemente, posteriormente de buscar como ese diálogo con su pareja, de interrogarlo, por así decirlo. Ujú. La pareja como que al principio, se negaba un poco o como que le ponía una barrera, no sé cómo decirlo, Ya. pero ella insistía. Y después de esta insistencia venía como el reforzador, que era que su pareja terminaba por ceder y terminaba por bloquear o eliminar a esas personas, que no le parecían a esta persona. Entonces, terminaba por reforzar esta conducta, supongo que sería un reforzador negativo, ¿no? Ya que, Claro. pues, disminuía la angustia de esta persona. Exacto. No disminuía, pero también de cierta manera era algo desfavorable para la pareja, porque obviamente dentro del contexto van a existir millones de personas con las que él va a interactuar, con las que él va a tener quizás de amigas, entonces ahí sería también bueno evaluar, ¿no? Esto, el tema de pareja, el tema de también cómo es que se siente ella o que ella, qué quería obtener con eso. Quizás quería obtener que él elimine, sí, sin embargo, pues el hecho de que él constantemente en su momento elimine, va a ser por un momentito. Sin embargo, quizás la desconfianza o las otras variables que puedan estar interviniendo va a seguir, ¿no? Entonces es algo momentáneo nada más. Sí, de hecho, justamente, o sea, como usted lo menciona, era solo momentáneo, era como digámoslo así, un placebo. Eh, esta persona cedía, su pareja cedía, y entonces ella como que la angustia en ese momento, en esos instantes, como que disminuía, pero después se volvía a presentar, o sea, volvía a ver videos, volvía a lo mismo y se volvía a repetir lo que era toda la cadena conductual. Ujú, claro. Entonces, de hecho, ¿no? Ahí se tendría que intervenir. Bueno, dentro de la práctica clínica, bueno, se interviene bastante el hecho de que también esto lo que es pareja, separarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué se mantiene esta conducta? Evaluar bastante de que en algún momento esta persona va a tener que tener amigos, o sea, no podemos aislarlo, por más que hubiéramos querido, no se va a poder aislar, ¿no? Y enseñarle o crearle ciertas habilidades para que comprenda, para que entienda, para que ella pueda, digamos, estar de cierta manera tranquila sin estar repitiendo, ¿no? Ahora, puede ser que también se esté eh, reforzando por alguna conducta que en su momento ya ha visto anteriormente, algún antecedente familiar, por ejemplo, ¿no? Esto, algún antecedente familiar, mamá, papá, quizás que también revisaban en su momento celulares. Se tiene que evaluar bastante también dentro de los contextos en donde ella está. Claro, si me permite también como Sí, claro. preguntar un poco más. Bueno, lo que se lo que se buscó como con este caso fue, ir obviamente había mucho contexto, ¿verdad? Como usted lo dice, había algunos antecedentes familiares en cuanto a lo de las relaciones personales, que, pues, como que ahí, eran algunas variables que intervenían en cómo ella se percibía ese tema de las relaciones personales o de la relación con pareja. Y lo que fue una estrategia que se hizo en este caso, que era el buscar, reforzadores positivos,
en otros lados, no exclusivamente en lo que era el tema de la pareja. ¿Por qué? Porque ella, bueno, esta persona, eh, se sentía como muy amenazada cuando esto pasaba, como que ella sentía o pensaba más bien que su pareja le iba a cambiar o que iba a encontrar a alguien mejor o alguien quizá más bonita que ella. Y pues las conductas depresivas, todo esto, se presentaba. Entonces lo que Claro, se medio buscó fue como mm, crear, moldear otras conductas que buscaran reforzadores positivos en otros, por así decirlos, independientes, que ella pudiese hacer por sí misma y no ¿no? dependiendo como de la pareja. Claro. Sí, está perfecto. Bueno, está bien dentro de lo que es el ámbito, ¿no? Y siempre es bueno también no solamente todo hacerlo en su momento con la pareja. Muchas veces dentro de lo que se ve en lo clínico es que a veces llegan y todo es la pareja también, ¿no? Y se pierden en ese ámbito y se dejan a ellas mismas. Y posiblemente es el caso que tú me estás comentando, en donde ha sido o lo ha formado esa pareja como un todo, entonces ha dejado de ser todo ella, ¿no? Y han venido quizás conductas en donde ha sentido de manera depresiva. Y bueno, no sé si ha existido algún antecedente también de engaño por parte de él, quizás no, quizás sí, ¿no? O quizás ella también ha sido reforzada, como me habías mencionado, algún antecedente familiar por parte de papá, mamá, algún tipo de engaño también. Entonces, ella posiblemente piense de que si él le da like o le da me gusta, ¿no? O sigue a chicas entre bonitas, ¿no? Entonces, refuerza ese pensamiento de que posiblemente la deje. Entonces, está perfectamente bien en lo que en su momento has hecho, buscar quizás conductas un poquito más saludables, fuera de lo que es el ámbito de pareja. Gracias, Lick, por sus comentarios. Listo, listo, Francisco. Bueno, no sé, ¿alguien más te gustaría participar con algún caso, con algún ejemplo? Angélica menciona si la charla se quedará grabada. Sí, Angélica, claro que sí, para que la vuelvas a ver. Buenas noches, Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy interesante el tema que ha expuesto el psicólogo anterior, pero también hay que ver qué tipo de personalidad tiene la persona, trabajar sobre la inseguridad, la inmadurez, el histrionismo, pero todo eso se basa en los modelos familiares, me parece, ¿no? Traumas, violencia, y eso genera pues que mayormente la consecuencia es lo que ya mencioné y trabajar bastante en estas situaciones, ¿no? Para darle la seguridad precisa y que la persona no esté enfocada en esas situaciones que la debilitan, ¿no? Esa es mi opinión. Tipo de personalidad y apoyarla, ¿no? Completamente, ampliamente y profundamente. Gracias. Listo, listo, gracias, Silvia, gracias. Igual por tu aporte. ¿Por ahí alguien más? ¿Le gustaría acotar algo? ¿Hacer algún ejemplo? Si gustan, ponemos las diapositivas en donde está el refuerzo positivo o negativo, como para que lo vayan pensando.
Tenemos la manito levantada de Francisco. Sí, Francisco, cuéntanos. Sí, sobre también hace unos momentos comentaba justamente la compañera sobre cuando se trabaja con niños, sobre cuando se trabaja la modificación Mm, conductual con niños o se claro, busca moldear alguna conducta nueva con con infantes. el Ujú. Ajá, y mencionaba vaya, fenómeno, estas situaciones que se presentan cuando un reforzador ya no refuerza, o cuando un estímulo que antes era reforzador, pues ya no funge como tal y ya no nos ayuda al hacer el trabajo conductual con ellos. Que Claro, justamente pasa por, como lo mencionaba la compañera, que pues los padres abusan tal vez un poco sobre, digamos, el uso de un dulce, de un juguete que le gusta mucho al niño, etcétera. Y pues o un al dispositivo. final termina por, ajá, justamente, y digamos termina por aburrirlo, ¿no? Entre comillas. Y me parece interesante porque bueno, justamente este tema, como lo mencionaba usted, Lick, en el libro de La conducta de los organismos, Skinner justamente habla también sobre lo que es este factor de la asociación y la privación. Entonces, creo que tiene mucho que ver este tema, este factor, en lo que es justamente de por qué el reforzador ya no termina por reforzar a un niño. Eh, Porque en este caso sería que la asociación o este tema, pues termina por hacer que la potencia del reforzador positivo pues disminuya, ¿no? Entonces también es como muy importante tener en cuenta este tipo de factores al momento de trabajar también con niños y incluso de tener, digámoslo así, como mm, hacer todo el estudio del caso para saber cuáles son esos reforzadores apetitivos que al niño pues le agradan o le gustan y también mantener como un equilibrio, ¿no? Creo que sería muy importante como mantener un equilibrio Claro, entre los reforzadores que se utilizan para que la intervención siga siendo bastante efectiva. exacto, exacto, Francisco, exacto. ¿No? Para poder hacer que la intervención sobre todo ayude, ¿no? Ayude y el papá pues también eh, intervenga y también ayude en lo que es en la modificación de conducta del menor de edad. Muy bien, gracias, Francisco, gracias. ¿Qué fez? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Perdón, no sé si me dio la palabra a mí. Sí, es que está con FS y Mire, pero yo me conecté un poquito tarde. Escuché aquí, a la última persona y perdón porque no diga su nombre. Estoy por celular y no alcancé a ver su nombre. ujú, Bueno, me pregunto, cuando hablamos de conducta operante, en este caso, cuando un padre ofrece un reforzador a un niño por alguna situación, para la que sea. Yo me imaginé en este caso, cuando yo doy un dulce para que el niño no haga el berrinche, ahí está haciendo mi conducta operante para evitar el malestar como padre, pero en sí no es un reforzador para el niño, sino estoy haciendo una conducta o estoy haciendo una acción pero para evitar el malestar de escuchar al niño. Esa es mi pregunta. ¿Es operante esta conducta como padre y no efectivamente es un reforzador para el niño? claro, es operante sí, pero obviamente no viene a ser un reforzador para el niño. No porque estamos, para el padre sí, porque obviamente vamos a evitar que el niño siga llorando, sin embargo, esa conducta quizás un poco ya desagradable y esa conducta se va a ir manteniendo, ¿no? Se va a ir manteniendo. Bien, entonces, de hecho, que por más que queramos en su momento, digamos así, queremos extinguir esa conducta, ¿no? Porque obviamente le vamos a seguir dando un dulce y obviamente al final de cuentas el niño posiblemente va a estar con altos niveles de azúcar. Entonces, tenemos que ir disminuyendo. Para el padre puede ser bastante favorable, sin embargo, para el niño vamos a tener que ir disminuyéndole. ¿No? Vamos a tener que ir dándole quizás otros temas o darle algo otros refuerzos. Muchas gracias, licenciada. Listo. Cuéntanos, Francisco.
Me pareció muy, muy interesante la pregunta que hacía mi compañera anterior, FS, no sé cómo se llame, Claro. eh, sobre nuestras propias conductas, digamos, como padres, ¿no? Al momento de buscar como el deshacernos como de eso negativo que los niños podrían presentar, por ejemplo, en un berrinche. Y sobre esta pregunta de si es un reforzador para el niño, y de hecho, incluso sí es un reforzador, porque al momento que el niño está haciendo un berrinche y nosotros le proporcionamos algo apetitivo o algo que le gusta a él, justamente estamos reforzando esa conducta del Ujú. berrinche. O sea, el niño hace un berrinche y como el estímulo el estímulo consecuente es un estímulo apetitivo, pues el niño, digamos que en un contexto similar posteriormente, eh, va a hacer o habrá mayor probabilidad de emitir esta conducta porque anteriormente ya obtuvo un reforzador apetitivo, ¿no? Algo que le gustó. Entonces, para nosotros en ese momento, eh, podríamos estar buscando como el quitarnos eso negativo a nosotros, que el niño deje de llorar, pero sí, justamente estamos reforzando la conducta del niño, que es la conducta de llorar o de hacer un berrinche, que independientemente si nosotros lo identificamos como bueno o malo, y sigue siendo un reforzador, porque también no hay que olvidar que un reforzador o un castigo no son ni buenos ni malos, simplemente aumentan o disminuyen la probabilidad de emisión de una conducta. En este caso, si es un reforzador, es algo, digamos, malo, entre comillas, para nosotros o para el niño, porque esta conducta que, En este digamos, caso es para el algo aversiva para nosotros, pues se va a seguir presentando, ¿no? Pero al fin y al cabo, sigue siendo un reforzador. exacto, ¿no? Y en este caso, un reforzador posiblemente momentáneo, ¿no? Momentáneo porque vamos a calmar ahí nada más el berrinche, pero más adelante, en su momento, si no le vamos a dar, el berrinche va a seguir. Y eso es lo que tenemos que en realidad modificar. Dinos, Angélica. Sí, quería comentar como justo esta pregunta que hace la compañera FS como muy interesante porque aquí lo que quizás habría que entrar como a ver la consecuencia, ¿no? O sea, porque finalmente el padre sí obtiene una consecuencia favorable, por así decirlo, el hecho de que deje de hacer la pataleta, ¿sí? Exacto. Versus la consecuencia para el niño. O sea, y ahí como creo que es súper interesante como ver esa diferencia, sobre todo en consulta cuando estamos con papás trabajando, de que ellos como que aprendan un poco como este tema o que puedan como orientar el manejo de la conducta de los niños, como me parece súper interesante a donde le llevó la pregunta de la compañera de cuestionarnos como la consecuencia, ¿no? De esta conducta operante que termina igual teniendo como consecuencias muy distintas como para ambos, ¿no? Porque quizás para el padre puede ser como, o, o quizás para ambos apetitivo, no sé, como de que siento que el punto donde hay que centrarse ahí, en ese ejercicio, es como de observar la consecuencia para cada uno, tanto el padre como para el niño. Exacto. ¿No? Tendríamos que observar y quizás también dar otras cosas. No siempre va a ser un dulce, ¿no? Y obviamente cualquier padre se escandaliza muchas veces ante un berrinche también, ¿no? Y ahí obviamente tenemos que, yo justamente les comentaba a Carlita, ¿no? Tenemos que dar aquellas herramientas, estrategias para poder, en este caso, afrontar un berrinche, ¿no? Hablando ya quizás de una conducta pues más disciplinada, ¿no? Obviamente no podemos hacer que el niño deje de llorar por algo, pero sí podemos quizás cambiar algunos otros métodos nosotros, ¿no? El niño tiene que llorar, llora por algo, quizás por un dulce, pero quizás puede haber otras cosas también, ¿no? Entonces, ahí, bien. Muy bien, parece que si no hay otra consulta o otra pregunta que tengan, otro comentario que quieran hacer o ejemplo, creo que damos por finalizada el workshop. ¿Me confirma, licenciada? Sí, 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 justamente ya iba a dar mi último gracias. No, yo iba a dar mi último gracias.
Muy bien, agradecer la participación de cada uno de ustedes que ha hecho posible que también podamos aprender continuamente, que podamos compartir estos tipos de conocimiento también para nuestra propia práctica clínica, que podamos saber cómo intervenir, ¿no? Y gracias a la guía de la licenciada que nos ha podido orientar mejor, ¿no? Frente a estas dudas y frente a estos ejemplos que comúnmente también nos hacemos. Normalmente a veces lo trabajamos, ¿no? En grupo o con psicólogos para poder debatir sobre ello. Pero es interesante Claro, también poderlo hacer con otros compañeros que tienen casos distintos, es muy, es como, como tal, ¿no? Compartir conocimiento. Entonces, claro. agradecerle nuevamente, licenciada, ¿algunas palabras que quiera darnos? Bueno, muchas gracias al Instituto Conductual Conductor Operante. Yo siempre digo que es bueno ir aprendiendo, es bueno quizás también escuchar a las otras personas y aprender de aquellas personas también. Este es un espacio justamente para ello, para aprender más, para tener más conocimientos, para poder quizás impartir también o compartir aquellos o aquellos casos que también se nos estén presentando. Muchas gracias nada más al Instituto Conductual Conductual Operante. Ujú. Muy, muy bien, le damos sus aplausos virtuales a la licenciada y esperamos verla en otra ocasión. Muchas gracias por todos sus aportes y conocimientos. Nos Muchas vemos gracias. en una Nos vemos. siguiente sección, en un siguiente workshop. Que estén atentos, por favor, a nuestras redes sociales. A Ah, la foto de ese tiempo. ya la fotito de verdad, antes de que se vayan, una pequeña fotito. Un momentito. A ver. Ya pueden ir prendiendo sus camaritas, por favor. Mm, a ver, un momentito. Listo, a ver. Entonces, a la cuenta de uno, dos y tres. Perfecto. Muchas gracias, licenciada. Nos vemos en una Muchas siguiente, gracias. Listo. Gracias. nos vemos en un siguiente workshop. Listo. Gracias.